dicen que las ideas están en el aire. Otros piensan que ya no se escribirá nada novedoso y por tanto los relatos se cuentan una y otra vez. Pero, ¿en realidad las ideas son de todos? Las obras narrativas están en constante comunicación unas con otras. ¿Hasta dónde se puede decir que algo es original y sobre todo propio? ¿Cuándo hablamos de plagio? No es lo mismo, digamos, que una apropiación por la cual el texto se reescribe o se recontextualiza o se resignifica, ¿no? Simplemente es copy-paste. Porque finalmente un plagio es un plagio, es como un robo, un hurto. El problema está que hay una gran apertura para entenderlo, ¿no? Si nos vamos a un diccionario en general, pues entendemos que es una apropiación de algo por otro, en este caso de una obra literaria. Ahora, gracias a los buscadores, uno puede poner fragmentos de obras y ¡puap!, nos salen en cuántas otras versiones han salido. En el pasado, pensadores como Horacio se preguntaron la legalidad en relación de un texto y otro similar con la teoría de la imitación, o Víktor Shklovsky a través de la teoría de la influencia. También existen recursos retóricos que justifican la copia entre textos y proponen un juego estilístico, como son la intertextualidad, imitación, parodia, pastiche, diálogo, alusión y la ironía. Desde mi punto de vista, en la actualidad vemos como dos tipos de plagio, ¿no?, en operación. Uno que sería como el plagio que busca hacer una propuesta estética a través de este secuestro, ¿no?, de textos o de argumentos o lo que sea, y que por lo tanto tiene un lado subversivo y crítico. Y está por otro lado el plagio más de tipo que busca una ganancia económica y que puede ser desde el articulista que no tiene tiempo y se fusila un texto para salir del paso, o el que quiere ganar dinero y entonces copia sin la menor elaboración y sin ninguna conciencia crítica textos de otros para beneficiarse económicamente. En México se ha acusado de cometer plagio a luminarias literarias como Alfonso Reyes, quien aseguraba que solo no le gustaba usar comillas, a Octavio Paz, quien aseveró que al final los leones se comen a los corderos, y a Carlos Fuentes, quien dijo en su defensa que no hay libro que no venga de otro libro. En los últimos años hemos visto el lado escandaloso del asunto, donde solo existe un plagio por sí mismo, sin fines estilísticos. En este caso, se advierte una violación a la propiedad de cierto autor. En este rango están las acusaciones hacia Altiel Alatriste, Pérez Reverte y Bryce Echenique. Es un tipo muy específico de práctica porque se ve que la intención es ocultar del todo, borrar del todo la presencia original, hacer pasar ese texto como si fuera absolutamente original, cuando no lo es. Cuando se les descubre que plagiaron, más o menos reaccionan igual. Son tres, 1, 2, 3, ahora sí que son 3 pasitos. Primero es no es cierto. O sea, es como todos los niños, ¿no? Si tú te comiste el dulce, no, yo no me comí nada, ya no me comí nada. Entonces, es negar lo evidente, ese es el primero. El segundo, menospreciar lo robado. Si que era tantito, nada más era un chocolatito. En los plagiarios literarios dicen un artículo que a nadie leyó, ni era tan bueno, ni que fuera Shakespeare. Y tercero, se indignan moralmente. Yo, que soy una estrella, ¿cómo me dices que me siempre Entonces, son reacciones muy infantiles y extrañamente son reacciones muy automáticas. Estamos ante una serie de escándalos de plagio que habría que distinguir, porque no solo en México ha habido este tipo de escándalos. Quizá los que nos ha tocado a nosotros tienen que ver con el lado más comercial y poco interesante. A mí me plagiaron un tweet, dije, ay, mínimo pone el nombre, ¿no? 1, 2, 3, de no es cierto, que es un tweet ni que fuera Cervantes. Cuando surgieron las acusaciones de plagio, por ejemplo, a Bryce Echenique, yo descubrí, alguien me lo hizo notar, que yo había sido uno de los autores plagiados por Bryce Echenique.
yo no hice ninguna acusación a Bryce Echenique. Me parece que digamos, en el caso específico de cómo plagia mi texto, quizá lo hizo bien. Ricardo Piglia se refiere a esto como la praxis de la apropiación y admiración de un autor hacia otro. Hegel decía que el plagio no era asunto de la crítica literaria, ni de la justicia, era cosa de buenos modales. ¿De qué se trata entonces? ¿Esterilidad creativa? ¿Es un asunto de poder? En el fondo, de lo que estamos hablando, en este caso, en el caso de los plagios de los que hablábamos, es de una cuestión de poder. Desde luego que es un asunto de poder, porque la fama y el poder están íntimamente imbricados en el caso de los autores, en el caso de los escritores. A mayor fama de un escritor, ese escritor tiene mayor capacidad de ser escuchado y de ser atendido, en primer lugar por el público, que le confiere cierta credibilidad o cierta preferencia, y en segundo lugar, como se ha comentado, de las instituciones que deberían de regularlo. Lo que se está poniendo en juego es qué es lícito y no es lícito a la hora de escribir, ¿no? Lo importante sería ver cómo no encasillar una práctica por, digamos, sus casos menos interesantes, sus casos más vulgares. También la dificultad es que es muy complicado, supongo yo, determinar no solamente el daño moral, sino el daño patrimonial. El artículo 128 del Código Penal mexicano contempla sanciones para castigar el plagio. En estos casos, donde el plagio trasciende de la experiencia textual, pasamos a un terreno metaliterario, se pasa del plano ético al terreno legal. La pregunta es compleja porque, a final de cuentas, el no hacer algo al respecto cuando alguien comete algún crimen o cuando alguien realiza alguna acción fuera de la ley se llama impunidad. Y la pregunta es mucho más amplia en ese sentido que solamente lo que ocurre en el campo de la literatura. De que puede existir una sanción, puede existir. Sin embargo, al final termina en una cuestión ética y en una cuestión de coto de poder dentro de de los valores de cada uno. En el hecho de tú reconoce que infringiste mis derechos, y con el hecho de que tú hayas reconocido que infringiste mis derechos, yo no continúo con una demanda. El ideal de uno, y parecido a lo de Verónica Murguía últimamente, que tuvo un problema, es que se reconozca por la otra parte y que diga, pues sí, a lo mejor tomé por ahí, me llegó la idea, lo hice de esta manera. Yo tuve la suerte de que de menos le dijeran eso, ¿no? Hay gentes que no les gusta hacer alboroto como a mí. Ahorita lo estoy diciendo porque tú me lo estás preguntando. Pero si no, me ocupo de cosas más trascendentes. El plagio no tiene la culpa, ¿no? O sea, es simplemente que hay gente que usa estas estrategias de un modo poco creativo, incluso, digamos, estrictamente mercantil. Los escritores también forman círculos muy cerrados, y dentro de esos círculos cerrados está una esfera de influencia muy importante, y en ocasiones suelen secuestrar a las instituciones que deberían regular cualquier ámbito que tenga que ver con el aspecto literario. El verdadero trabajo del escritor es mostrar cómo nos fue en la feria, cómo nos fue en el baile. Si tomamos las palabras de otro, estamos traicionando nuestro propio trabajo. Lo interesante es que solo cobren relevancia, y eso habla, digamos, de la pobreza de la discusión literaria en México. Y el reconocimiento que haga un autor que ha copiado o ha transcrito lo que otro autor ha hecho sin su reconocimiento, y al final que lo reconozca dentro de su trabajo como uno de sus errores, pesa más, yo creo, que una acción judicial. Agencia N22, Alisbeth Mercado.